Hola, sí, no, lo que pasa es que recién entro y estaba todo en silencio. No sé si me toca a mí. Ah, bien. Ah, bien, bárbaro. Bueno, en principio, nada, saludarlos a todos y a todas y agradecerles por esta invitación para participar en este congreso. A mí me gustaría hablar en continuidad con lo que expuso Mónica sobre la ley de erradicación del sistema prostituyente, prevención de la prostitución y restitución de derechos. Y referirme principalmente al objeto de esta ley, que es la sanción al prostituidor. ¿Y por qué la ley persigue este objetivo? Y esto es porque es el prostituidor el que genera la demanda. Y a través de esta demanda es que se sostiene todo el sistema prostituyente. Este sujeto es el que causa con su conducta un daño. Y no estamos hablando de cualquier daño, sino de una lesión grave a los derechos humanos y a la dignidad de la persona a quien prostituye, que en su mayoría son mujeres. Y este dato no es casualidad, porque nos estamos refiriendo a una forma de violencia machista extrema, que causa estragos en los cuerpos y en la psiquis de las mujeres que son prostituidas. Y estos dos datos los tenemos por investigaciones científicas y por los testimonios de las sobrevivientes. Por todo esto, podemos decir que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres que debe estar contemplada en la Ley 26485, que es la Ley de Protección Integral a las Mujeres que se sancionó en el año 2009 en nuestro país. Voy a referirme a un breve reconto de los antecedentes normativos abolicionistas que tiene nuestro país. El primer antecedente abolicionista que tenemos en nuestra legislación es la Ley Palacios, de 1913, que prohíbe la explotación sexual ajena y la instalación de prostíbulos, sancionando a quienes los regentean. Esta es la primera ley abolicionista no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Después tenemos la ley 12.331 del año 1937, llamada Ley de Profilaxis de las Enfermedades Venéreas, que en su artículo 15 dice: queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella. Después, en el año 1949, Naciones Unidas emite el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. Este tratado es ratificado por Argentina, del cual es Estado parte, y entra en vigor en 1951. Este es un tratado de derechos humanos. Voy a leer el primer párrafo de su preámbulo, que dice: considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad. Bien, estos son brevemente los antecedentes legislativos nacionales e internacionales que tenemos con respecto a la ley de la que estamos hablando, ¿no? Bueno, la creación de esta ley está en concordancia con estos tratados, con este Tratado Internacional Abolicionista, que es un tratado de derechos humanos, y estos tratados fueron incorporados en 1994 en la Constitución Nacional, es decir, tienen rango, jerarquía constitucional, con lo cual a partir de ellos se puede legislar en base a ellos, o sea, no en contradicción con estos, no se puede legislar leyes que entren en contradicción con este Tratado de Derechos Humanos, que lo que busca es abolir la prostitución. Bien, y después, bueno, estos son brevemente, digamos, la legislación nacional e internacional, como les decía, y
Otro punto que me parece interesante para mencionarles son las disposiciones que encontramos en el título 6, que sanciona al prostituidor. Les voy a leer una parte del artículo 33 que dice que es para que se reforme el artículo 126 bis del Código Penal, ¿no? Y dice, será penado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de pesos 12.500 a pesos 125.000, esto obviamente se actualizará, al que solicitare u obtuviere el uso sexual de una persona o le hiciere realizar actos de naturaleza sexual mediante la entrega, ofrecimiento o promesa de entrega, efectuados directamente o a través de un tercero, de una suma de dinero bien intercambiable o cualquier otro tipo de beneficio, aunque mediare el consentimiento de la víctima. Y acá me interesaría detenerme un momento en la figura del consentimiento, porque este es un punto muy relevante, ya que así como mencionaba antes que el prostituidor es quien genera la demanda y que sostiene todo el sistema prostituyente, las personas que bogan por una ley que no sea abolicionista, es decir, por la ley regulacionista, justamente hacen hincapié en este concepto, que es el concepto del consentimiento. Como si esto fuera, digamos, la única expresión que puede validar, o una expresión que puede validar toda la violencia que luego acarrea la situación de prostitución. Sería bueno que empecemos esto lo menciona esta ley, el punto ¿no? Del tema del consentimiento, como ya vemos que tiene también la ley de trata. Y bueno, lo que es importante es empezar a concientizar a la población sobre un punto muy importante que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales y con las relaciones sexuales deseadas, ¿no? Acá, digamos que lo que realmente importa es el deseo que tiene una mujer, cualquier persona, de estar con otra. ¿Sí? Y no puede estar ese deseo anulado por una cuestión de necesidad, de apremio económico o de cualquier otra vulnerabilidad, y que eso lleve, digamos, a renunciar a nuestro propio deseo y a someternos al privilegio de los varones, que consideran que justamente prostituir mujeres, o sea, tener sexo con quien ellos quieran, y si no pagando, es un derecho. Bueno, no es un derecho, es un privilegio que hasta que no se legisle con respecto a ello va a seguir existiendo. Por eso la propuesta de esta ley abolicionista es justamente tratar estos temas fundamentales, que son digamos, la sanción al prostituidor para desalentar la demanda y tratar el tema del consentimiento, porque la persona que está en situación de vulnerabilidad no está en condiciones de elegir libremente si quiere tener con esa persona o no una relación sexual, ya que tiene necesidades económicas, como dije antes, y otras vulnerabilidades urgentes que tiene que atender. Bien, después quería comentarles también con respecto al tema de los agravantes, ¿no? La sanción que se le impone al prostituidor y los agravantes que puede haber. Que, por ejemplo, uno de ellos son cuando hubiera habitualidad en la conducta del sujeto activo, es decir, del prostituidor, y si el hecho fuese cometido por funcionario público o integrante de una fuerza de seguridad policial o penitenciaria.
también si es cometido por un integrante de las Fuerzas Armadas. Cuando la víctima fuera menor de 18 años, bueno, también está contemplado. Y otra novedad es cuando la víctima fuese una mujer embarazada o una mujer mayor de 70 años o personas con discapacidad, con alguna discapacidad. Bueno, esto me parece también muy relevante para destacar este tipo de agravante porque en la industria del sexo cada vez se está promoviendo más la variedad de oferta para beneficiar al consumidor de prostitución. Bueno, esto también lo desalentaría. Después comentarles que como organismo de aplicación de esta ley se determina en el artículo 23 que se va a crear una agencia nacional para la erradicación del sistema prostituyente como organismo descentralizado en la órbita de la Jefatura de Gabinete, que tendrá a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas, tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas comprometidas en esta ley. Bueno, este organismo, que es la Agencia Nacional que acabo de mencionar, deberá cumplir diferentes funciones para ejecutar estas políticas públicas, las que van a ser supervisadas por un organismo de control que sería la Defensoría del Pueblo, de la Nación. Después se crea un fondo económico que va a estar en parte sustentado por el cobro de las multas a los que violen esta ley para atender también las necesidades de las víctimas de este delito. Después, un dato que me parece interesante también es, se llama Fondo de Reparación de Víctimas del Sistema Prostituyente, a lo que hacía mención anteriormente. Bueno, ese es el nombre correcto. Bueno, sí. Bárbaro, sí. No, todo bien. Bueno, más que nada, como les venía relatando, bueno, los puntos fundamentales me parece que está bueno hacer hincapié en esto, en la necesidad de sancionar al que genera la demanda de prostitución, que es el violento prostituyente. Y bueno, indispensable, por supuesto, la reparación del daño causado sobre las víctimas, ¿no? Tanto también para prevenir, ¿no? dicho flagelo. Bueno, y de esta manera es como consideramos que se puede lograr el objetivo que es la erradicación de este sistema prostituyente, ¿no? Bueno, más o menos eso en términos generales era lo que quería comentarles. Un aplauso fuerte.